Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. La clase pasada vimos la clasificación de los hadices por el número de transmisores en cada generación. Vimos el hadith mutawatir, el ahad, el aziz, el mashhur, el gharib, etc. Pero también habíamos mencionado que los hadices se pueden clasificar por la fuerza de la cadena. Entonces, en esta última categoría tenemos los hadices aceptados y los rechazados. En la primera categoría vamos a tener principalmente el hadith hasan, el hadith sahih, el hadith hasan y el da'if, que tiene ciertos criterios especiales, pero en la clase de hoy nos vamos a concentrar principalmente en el hadith sahih. Habíamos mencionado que el hadith sahih es un hadith que tiene un alto grado de certeza, pero que no llega al 100% como podría ser, por ejemplo, un hadith mutawatir, sino que tiene un 98-90% de probabilidad de ser cierto. Esto es importante porque si bien un hadith mutawatir genera aqida, un hadith sahih no necesariamente lo tiene que generar, porque no tiene un alto nivel de certeza. Bueno, tiene un alto nivel de certeza, pero no tan grande como, por ejemplo, en el caso del mutawatir. Ahora, ¿a qué nos referimos con que la cadena de un hadith sahih sea muy fuerte? Significa que cada uno de los narradores de la cadena debe de cumplir con por lo menos 5 condiciones, o más bien con 5 condiciones, que son: la primera es que cada narrador en esa cadena sea conocido, se sepa su biografía y que aparte se verifique que estudió con el narrador que está encima de él. Y esto se conoce como la condición de continuidad en la cadena del hadith. Entonces, si tenemos a Alicia, que narró de Bob, que narró de Carlos, sabemos que, por ejemplo, Alicia, sabemos quién es, no es una simplemente Alicia genérica que nadie conoció, sino que sabemos su vida, cuándo nació y con quién estudió, y sabemos que en efecto estudió con, por ejemplo, con Bob. No es un ejemplo un poco sencillo, un poco absurdo, pero da a entender la idea de lo que nos referimos con continuidad en la cadena. La segunda condición es que el hadith cada narrador en el hadith debe tener probidad, que debe haber probidad en todos los narradores. ¿A qué nos referimos con probidad? Pues básicamente a una serie de condiciones, 7 condiciones para ser más específicos, en las cuales los narradores tienen que ser musulmanes, todos, no se aceptan hadiths de no musulmanes. Número 2, todos deben de haber llegado a la adultez al momento de escuchar el hadith, no al momento de narrarlo, sino al momento de haberlo escuchado, porque un niño puede interpretar de forma incorrecta, por ejemplo, un dicho general por los adultos, ¿no? Entonces tienen que haber llegado a la madurez, y adultez no nos referimos a la edad occidental moderna de 18 años, sino a adultez nos referimos al momento en el cual islámicamente el niño ya es responsable de sus actos, ¿no? Que es, dependiendo del hombre o la mujer, cuando ya alcanzan la pubertad. Ahora, no nada más tienen que tener esas 2 condiciones, sino que también la tercera condición debe ser que no tengan enfermedades mentales, por ejemplo, que les hayan pensar que escucharon otra cosa, o que tengan algún tipo de locura, que les haga olvidar, o demencia senil o algo así, sino que deben de ser sanos mentalmente. Cuarta, que no tengan algún tipo de defecto físico que les haya impedido escuchar bien el hadith, sordera es un ejemplo. 5, tiene que ver también con el hecho de que no deben de haber cometido muchos pecados pequeños ni pecados grandes, ¿no? Sino que deben ser personas íntegras. 6, deben de alejarse de todo aquello que tenga que ver con cosas que son indígenas en su sociedad o que se consideren bajas, sino que deben ser personas bastante probas. Y la última condición, que es la número 7, es que no deben de haber sido acusados de mentir. Una persona que ha sido acusada de mentir, obviamente, automáticamente está descartada, porque no sabemos si lo que nos está narrando es cierto o es una mentira. Eso es en cuanto a la condición de la probidad de los narradores. La tercera condición es que los narradores narren el hadith con precisión. Eso quiere decir que siempre lo narren de la misma manera y con las mismas palabras. Y eso quiere decir que tengan buena memoria, y también en el caso de que escriban o de que tengan hadiths en un libro, de que hagan todo lo posible por preservar ese libro intacto, que no haya modificaciones en su libro.
La condición número 4 acerca del hadith sahih es que esté libre de defectos ocultos en la cadena. O sea, que en efecto las fechas de cada narrador, con la cual de cada narrador y de su maestro concuerden, que se vea que en efecto vivieron por la misma época, que por ejemplo vivieron en la misma ciudad, y que no haya dudas acerca de que en la cadena pueda haber algún tipo de anomalía que haga pensar que el narrador está mintiendo, o de que insertó allí algún tipo de narrador simplemente para hacer la cadena más fuerte. Todo esto, por este tipo de ejemplos lo vamos a ver, por ejemplo, en el Hadith Daif, cuando se puede, por ejemplo, mencionar a un sabio o una persona por una cuña con la cual no es muy conocida, o este tipo de defectos, ¿no? Sino que en efecto se verifique que esta persona realmente conoció a la persona de la cual está narrando, ¿no? Y que no haya ahí ambigüedad de ningún tipo. Y la última es que esté libre de defectos ocultos en el texto. Esto quiere decir que no contradiga a un hadith que sea más fuerte que él. Ahora, sobre este caso podemos también tener un hadith sahih li ghairihi, que significa que el narrador, el hadith en el cual estamos estudiando, quizá no sea sahih per se, pero después se encuentra otro hadith igual que tiene una cadena sahih. Entonces este hadith, que originalmente no era sahih, obviamente eleva su estatus porque encontramos una cadena sahih que lo confirma. En el caso del hadith Hasan, es un tipo de hadith en el cual cumple con las 5 condiciones, pero la precisión del narrador no es tan buena como en el caso del hadith sahih. Sin embargo, todas las demás condiciones se siguen manteniendo, ¿no? Y esto es importante porque la condición que genera un hadith hasan es la de la precisión. Ninguna de las otras condiciones, por ejemplo, si tiene fallas en la probidad, no genera hasan. Si tiene fallas en la continuidad, no genera un hadith hasan. Lo vuelven daif. Mientras que en el caso de la condición de la precisión, si esta no es tan buena, sí puede generar un hadith hasan. Y al igual que con el hadith sahih, hadith hasan puede ser hasan por sí mismo o hasan li ghairihi, que significa que el hadith per se no es hasan, pero que después se encuentra otro hadith que tiene una cadena hasan, y obviamente el hadith que estamos estudiando eleva su rango porque allá hay otra cadena que la confirme. La siguiente clase vamos a empezar con los hadiths daif, que son muchísimos, ¿no? Y tienen muchas particularidades. Entonces vamos a tratar de dividir el hadith daif en varias clases. Y eso es todo por el momento. Inshallah, en la siguiente clase empezamos con no solo el hadith daif, sino también los veredictos acerca de él. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.